Toyota Celica T-Sport. Lanzado en el año 2001, como una versión mejorada, de la inicialmente comercializada de la séptima generación del Celica, desde 1999. Es conocido por su diseño exterior distintivo y deportivo. En el frente, se aprecia una rejilla central, en la cual se ubica el emblema de la marca. Su perfil bajo, con faros delanteros, en forma vertical y alargada, contribuye a una apariencia más agresiva, siendo diseñados para integrarse perfectamente con las líneas del capó, el cual cuenta con una entrada de aire en el centro. En la parte baja del parachoques delantero, se ubican los faros antiniebla y una toma de aire inferior para mejorar la ventilación del propulsor. En los laterales se aprecian líneas suaves y fluidas que contribuyen a su aerodinámica, y unos faldones que dan un toque más deportivo. En la parte trasera, las luces de freno son de forma vertical, y cuenta con un parachoques voluminoso, con dos reflectores en color rojo. En la parte superior de la luneta, un tercer stop incluido, y un alerón trasero opcional, dependiendo el país de comercialización. En su interior, cuenta con un salpicadero deportivo, con acabado de color gris metalizado en la consola central, y un cuadro de instrumentos analógico y digital, con esferas de velocímetro y cuentarevoluciones, con números y rayas en color naranja. Los pedales son deportivos, con acabados en aluminio y rematados con pequeños tacos de goma antideslizantes, incluido el reposapiés. El volante también tiene diseño deportivo, y está forrado en cuero, al igual que la palanca de cambios. Todos los mandos se encuentran al alcance del conductor y son fáciles de accionar. Los asientos tipo baquet son ergonómicos y confortables, recogen bien el cuerpo y ofrecen una buena sujeción lateral. Estaba equipado con vidrios y retrovisores eléctricos, cierre centralizado, volante regulable en altura, múltiples bolsas de aire, sistema de aire acondicionado y dirección asistida. En cuanto a dimensiones, el Celica T-Sport mide 4.335 milímetros de largo, 1.735 milímetros de ancho y 1.315 milímetros de alto. Y una distancia entre ejes de 2.600 milímetros. El peso anunciado es de 1.215 kilogramos, y el maletero era de 365 litros, siendo muy adecuado para su categoría. En esta variante T-Sport, la suspensión era más rígida que la de un Celica de entrada de gama. Delante era independiente tipo McPherson con triángulo inferior. Detrás, era independiente de paralelogramo deformable, con dos triángulos superpuestos, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barras estabilizadoras en ambos ejes, contribuyendo a mejorar la estabilidad, comodidad y precisión de conducción. El sistema de frenos era ABS, con distribuidor electrónico de frenada. En el eje delantero contó con discos de frenos ventilados, de 275 milímetros, y en el eje trasero, discos sólidos de 269 milímetros. Las llantas de aleación y los neumáticos eran de 16 pulgadas. Respecto a la versión base de esta generación del Celica, la cual contó apenas con 143 caballos, en esta versión T-Sport fue elevada la potencia, ya que contó con un nuevo motor 2ZZGE, delantero transversal de 4 cilindros en línea, de inyección multipunto, de 1.8 litros, con doble árbol de levas a la cabeza y 16 válvulas atmosférico VVTLI, que significa distribución variable de válvulas y elevación inteligente. Con esto, no solo se controlan las válvulas de admisión y escape, sino que además se regula el alzado de las válvulas, lo que permite un tiempo mayor de apertura de las válvulas, facilitando la recirculación de gases a alto régimen. También se disminuyó la carrera de los cilindros, y se incrementó el diámetro, todo ello sin alterar la cilindrada total, y por último, se elevó la relación de compresión, pasando de 10:1 a 11,5:1, y el diámetro de las válvulas de admisión. Gracias a esa tecnología, Toyota estableció nuevos estándares de potencia y rendimiento en su época. Con todo esto, se logró una potencia de 192 caballos a 7.800 revoluciones por minuto y un par máximo de 180 Nm a 6.800, los cuales son transmitidos a las ruedas delanteras, por medio de una transmisión manual de 6 velocidades. Este auto lograba una aceleración de 0 a 100 km por hora en apenas 7.2 segundos y una velocidad máxima de 225 km por hora. El Toyota Celica T-Sport experimentó un leve rediseño a partir de 2002, sin muchas variaciones estéticas y manteniendo las mismas prestaciones. Sin embargo, desde ese año, incorporó controles electrónicos de tracción y estabilidad, que ayudaban a mantener la estabilidad y el control en el manejo del auto.
El Toyota Celica D-Sport representa el final de una era para la línea Celica, que se había consolidado como un ícono en el segmento de los autos deportivos compactos. Muchos entusiastas lo ven como un modelo que representa la esencia de los autos deportivos accesibles, combinando rendimiento y estilo a un precio razonable.